Este video en realidad no se trata de los 7 relojes Seiko más icónicos, se trata de las 7 categorías de relojes Seiko más icónicos. Probablemente en este video vamos a mencionar decenas de relojes. Ahora, usted es una persona que hizo clic aquí porque quiere aprender de la historia de la relojería, de la historia de Seiko, que quiere ver cuáles son los modelos icónicos, cuáles son los modelos que todo fanático relojero Seiko debe conocer. Y muchachos, al terminar este video, yo les garantizo, usted va a transformarse en un experto en relojería japonesa y, ¿por qué no? Vamos a aprender de la relojería universal, papá. Mira estas bellezas. Seiko es la marca favorita. Yo estuvimos en Japón, incluso estuvimos en el Museo Seiko y vamos a darle todos los años de experiencia que nosotros tenemos puesto a disposición de este video. Estos son los relojes Seiko más icónicos de todos los tiempos. ¡Vamos! ¡Vamos! Dando la hora. Dando la hora. Dando la hora. Hola amigos, aquí Alfredo Dando la Hora, la persona encargada de traerle sus relojes favoritos a ustedes. ¿Cómo están? Chacho, hoy día me vestí de gala doble Seiko. Para la gente que quiere ir al grano, obviamente siempre está acá la barrita, se las vamos a compartir, pero para el resto, ¿cómo están muchachos? En el episodio de hoy vamos a ver 7 relojes Seiko icónicos, los dividí en 7 categorías que básicamente a mí me parecen las categorías más emblemáticas para englobar la historia de esta hermosa compañía fundada en el siglo XIX por Hattori Kintaro en Japón. Estos no son los relojes más vendidos, no son los relojes más bonitos, no son los relojes que más vale la pena comprar. No, estos son íconos, como los relojes de referencia de Seiko. Yo soy bien bueno en general para traerles relojes súper crípticos, relojes que poca gente conoce. No, acá vamos solamente, como decimos en Chile, a las sandías calá, a lo obvio. Y otra cosa importante también para que tengan contexto, no vamos a incluir las submarcas de Seiko. No vamos a tener King Seiko, no vamos a tener Grand Seiko, no vamos a tener Seiko Alba, no vamos a tener Seiko Clock, no vamos a tener Credor. Me encantaría tener Alba, amo Alba, nadie habla de Alba. Yo creo que viene el video de Alba pronto. Pronto. Ya, pero no vamos a tener Alba, así que empecemos. Primera categoría, reloj de buceo. Seiko es muy famoso por ser una de las casas relojeras que más ha producido y que más relojes de buceo icónicos tienen en la historia, más emblemáticos. Piensen que el primer reloj de buceo japonés fue el 62 MAS de 1965, que resistía 150 metros bajo el agua. Después, en el 68, salió el seguido ese que aguantaba 300 metros en vez de 150. Exquisitos relojes, grandes relojes, no me malinterpreten, pero no creo que sea el más icónico. El Orange Monster, el Samurai, el Tuna, el Sumo, el que personalmente más me quiero comprar si tuviera así $1000. Para mí el mejor reloj de $1000 que hay en el mundo, el Marine Master. Amo el Marine Master. Puta, el reloj rico, el Marine Master, pero no voy a elegir el Marine Master. En mi opinión, el reloj más icónico de buceo en la historia de Seiko es el Seiko SKX 007. Este modelo lanzado en 1996 es muy viral y probablemente mucha de la gente que está viendo este video lo tiene. Es el reloj de buceo económico que tenía Seiko automático, algo equivalente un poco a lo que tiene Casio con el Casio Marlin, pero de mucha mejor calidad. Este reloj fue la punta de entrada, la lanza de Longinus, ¿vale?, de la drogadicción relojera para muchísima gente. ¿Cuántas de las personas que están viendo este video empezaron a coleccionar relojes y entraron en el mundo relojero por este modelo? Fue producido ininterrumpidamente por muchísimos años, desde el 96 hasta el 2019 se produjo este modelo y se vendieron cientos y cientos. Yo me acuerdo que cuando yo era niño costaba $150, ¿vale? Así como en dinero actual, era ridículo. Era muy barato y era muy buen reloj. Como que tenía un reloj de buceo certificado ISO, tenían una máquina 7S26 de 21.000 vibraciones, 42 milímetros de tamaño y la corona abajito era como su marca registrada, que está ahí atornillada. Tiene muchísimos mods, hay muchísima gente que modifica este modelo y siempre está como trabajándolo, pero el SKX 007 es el gran modelo icónico, incluso me atrevería a decir, es el reloj de buceo más importante de todos los tiempos. Se queda con el puesto número 1, el reloj más importante y más icónico de buceo de Seiko de todos los tiempos. Segunda categoría, ¿cuál es el cronógrafo más emblemático de Seiko de todos los tiempos? Los cronógrafos son estos modelos de relojes que tienen 2 pulsadores y que nos permiten cronometrar algo. Se usan mucho, fueron muy populares a finales de los 60 y durante todos los 70 porque la gente quería sacar el tiempo de algo, pues. ¿Cuánto me demora haciendo el arroz? Porque claro, te lo publicitan como para aventuras deportivas y nadie lo usa para eso. Uno lo usa para el arroz. Esa belleza ingenieril para hacer arroz. El primer cronógrafo japonés obviamente fue fabricado por Seiko y existen varios modelos emblemáticos muy icónicos que tiene la compañía. El Crown Chrono, el Yacht Timer, pero aquí hay un problema, ¿vale?
¿Cuál? Finales de los 60, principios de los 70, Seiko sacó los mejores cronógrafos de la historia de la relojería, weón. Los ingenieros japoneses desarrollaron dos calibres absolutamente impresionantes, históricos, icónicos, lo mejor que se ha hecho en la historia de la relojería, me atrevería a decir. El calibre 6139 y el 6138. El 38 es de después que el 39. Y estos han sacado muchos relojes altamente coleccionables. Yo me acuerdo cuando yo era niño, estos relojes eran baratos, ahora son carísimos. En buen estado y originales, todos pueden costar sobre $1000. Adivina quién tiene uno. Obvio que tú. Tenemos el POG, el Helmet, el UFO, el Bullhead y el Kakume. Esos 5 para mí son como los más brígidos. Yo sé que hay gente que me va a decir el Bruce Lee y el Panda, pero para mí la gloria está entre el POG, el Helmet, el UFO, también conocido como el Yachman, el Bullhead y el Kakume. ¿Y con cuál de esos 5 me voy a quedar con el más icónico? No sé. Puta, yo tampoco, weón. Los 5 ganan. Todos para el mejor cronógrafo de todos los tiempos. Es que paso por periodos, ¿cachai? Últimamente estoy muy fan del mi Bullhead. Yo uso harto mi Bullhead. Tengo un UFO, a veces me encanta usar el UFO. Tengo el Helmet, tengo el POG no dorado, tengo uno azul. El único que me falta es el Kakume, porque el Kakume que me gusta es el JDM, que tiene el dial como medio así como champaña. Ese nunca lo he podido comprar. Y porque siempre lo pillo caro, además yo compré estos modelos cuando eran pagables todavía. Hoy día son impagables. Cualquiera de esos, muchachos, son los mejores cronógrafos de la historia. Es bueno que lo hablemos de ellos en el canal. Es bueno que hablemos del calibre 6139 y el 6138 porque son muy icónicos y muy importantes en la historia de la relojería. Tanto así que yo creo que dan para un video en sí mismo, que más adelante ojalá podamos hacer. Obvio. Consejo, muchachos, también importante si ustedes están en busca de comprarse estos cronógrafos, mi opinión, no lo hagan. ¿Qué? Es que ya están demasiado Frankenwatches. Frankenwatches significa que hay gente que agarra cronógrafos de este estilo y puede ser de distintos modelos y los van mezclando y le ponen un dial de uno y le ponen una tapa china y le ponen esto y terminan un Frankenstein que ya es todo falso, que no es real. Hoy día es muy difícil comprar de estos cronógrafos originales, salvo que lo compren con algún vendedor que sea especializado y que sea más caro. No lo compren en eBay ni en la feria, a menos que sea una ganga, pero yo recomiendo ya no comprar esto en eBay. Ya cómprenlo derechamente con vendedores como especializados en relojes vintage que sepan lo que estáis haciendo. Yo, con los conocimientos de que tengo, pues bala, soy dueño de una tienda, tengo una colección de relojes vintage, compro todo el día en eBay y aún así yo no me atrevería ya a esta altura a comprar uno. Siempre va a haber gente más experta que yo detrás de la pantalla. Te puedo decir algo, unos datos últimos. El primer cronógrafo automático de todos los tiempos, el famoso Zenith, el primero, que yo por chiste de ponerle el primero, por eso le puse el número 1 al reloj que sí, entre otras razones. Ese cronógrafo fue lanzado en 1969 y hay unos prototipos de este calibre que son del 68. Entonces, en teoría, el cronógrafo Seiko le ganaron al Zenith del primero. Y eso no se habla en el mundo del relojero. Así que, ¿qué más icónico que eso? ¿Cuáles son los relojes de cuarzo más icónicos de Seiko? No tengo idea. Tomemos una piscola y te acordarías. Existen básicamente dos grandes familias de relojes. Están los relojes mecánicos que se alimentan o ya sea por un rotor o dándoles cuerda. Pero en 1969 Seiko popularizó comercialmente una tecnología en donde los relojes ahora dejaban de estar dependiendo del movimiento de la mano o del movimiento de darles cuerda, sino que pasaron a ser a pila. Y se inventaron los famosos relojes de cuarzo. Y existen muchas categorías de relojes de cuarzo hechos por Seiko. Me gustaría englobarlos en familias, obviamente hay más, pero está el Lord Quartz, está el King Quartz, está el Grand Quartz, está el Quartz Superior, puta el reloj lindo, weón. Y está los Twin Quartz. Todas esas weas son una maravilla. Hemos hablado de ello en el video de las gangas relojeras porque todos estos relojes son muy pagables, de segunda mano. Pero el más icónico de todos los cuarzos de Seiko, obviamente, es el de 1969. El primero de todos, bala, el Seiko Astro Quartz. Este fue el que lo empezó todo, fue el primer reloj de cuarzo comercialmente disponible en el mundo. De hecho, si ustedes van al Museo Seiko, hay una habitación que habla de la tecnología de cuarzo, donde están los digitales y todo, y hay como un altar, este está como al medio. Y personalmente era el reloj que yo más quería ver cuando fui a Japón a verlo. Muy pocos han sobrevivido con el paso de los años porque la caja del reloj y de la corona están hechos de oro macizo, de oro, 18 quilates. Entonces, cuando empezaron a bajar de precio, mucha gente los vendió al kilo, como se dice. Así como los autos cuando son chatarra, ¿sí? Los venden al kilo, y a estos los vendían porque les sacaban la máquina y los vendían por el oro, porque la gente no sabía que eran caros. No. Entonces muchos de los Seiko Astron, que son probablemente uno de los relojes más importantes y más icónicos en la historia de la relojería, se han perdido con los años. Hoy día existe una nueva valorización del Seiko Quartz, el famoso obviamente es el 35 SQ, y están rondando entre los $10.000 y los $30.000, que yo no sé cuánto valdrá en peso de oro en eso, pero me imagino que ya es más caro el reloj por el reloj que por el peso del oro. Espero. El reloj más icónico de cuarzo, no solamente de Seiko de cuarzo, digámoslo, el reloj de cuarzo más icónico de todos los tiempos,
el Seiko Quartz de 1969 Astra. Categoría número 4. ¿Querés caer en la desidia, ¿vale? En la falta de respeto relojero, en el horror relojero. Ya, a ver, ¿qué vaya a decir? El smartwatch de Seiko más grande. ¡No! Vale, tranquila. Hay un contexto, no estoy hablando de estos de smartwatch modernos como el que están viendo en pantalla. Seiko no ha caído en esa droga. Señor Hatter y Quintaro no han hecho eso todavía con su empresa. Durante los años 70 fue la gran fiebre de la relojería digital en el mundo. Se popularizó a través de tanto de las pantallas LED como de las de cristal líquido. Y el reloj digital originalmente era un producto bastante caro. Hoy día los relojes digitales los asociamos a un objeto barato, económico, pero en ese tiempo eran más lujosos que los relojes de lujo, ¿vale? De hecho, los primeros relojes digitales había unos hechos con oro. Hay unos relojes calculadora de oro macizo, ¿vale? Que eran percibidos como carísimos. Entonces, lo que empezó a pasar es que a principios de los 80, a medida que fue avanzando la tecnología y se fueron abaratando los costos de producción de este tipo de relojes, las compañías no sabían qué hacer, porque ¿cómo logramos que la gente siga queriendo pagar precios altos por este tipo de relojes? Y a principios de los 80 se inventaron muchos relojes muy locos, producto de esto. Y yo considero que esta es la época dorada de la relojería digital. Hay varios modelos icónicos de Seiko. El Seiko EPD, ese es más nuevo. El Dot Matrix, como el cristal del Kindle. Ya, sí. Mira, este tenía varias tecnologías, ese estaba como entretenido y fue pionero Seiko en ese. El primer computador de buceo. Voy a romperle el corazón a algunos muchachos. Si alguno ha buceado, va a saber que los buzos no usan relojes de buceo. Usan un aparato que se llama un computador de buceo que mide la profundidad y que los ayuda con una serie de mediciones. Y el primer computador de buceo fue fabricado en 1990, el Scuba Master, hecho por Seiko. Otro candidato que también tengo, el UC2000 de 1984. Este ya parece smartwatch, que permitía programar y que tenía unos teclados externos que permitían guardar distinta información y se usaba un poquito como agenda. Hay freaks en comunidades relojeras en internet. Igual es como que hay una pequeña comunidad de gente en torno a ese modelo. Pero para mí, el más icónico de todos viene de 1982, es el Seiko Televisor. Seiko Televisor, tenemos un video en profundidad en el canal, si gustan pueden ir a verlo, los vamos a dejar en el comentario de este video, pero básicamente fue la manera que hizo Seiko de poder reciclar la tecnología digital y que la gente mantuviera alta disposición a pagar. Fue un fracaso comercial, pero tuvo muchos récords y es recordado con mucho cariño por la comunidad relojera mundial. Yo lo considero un precursor del smartwatch y un reloj muy divertido, el Seiko Televisor de 1982. ¿Cómo va el ranking hasta ahora? Entretenido, como siempre. Ya, pero hay algo que no hemos hablado. Ya te pusiste grave. Mira este gráfico. Hay muchísima gente que está viendo este video y que no está suscrita al canal. Sí, esa cuestión me cae mal. Y nosotros necesitamos los suscriptores porque queremos llegar a nuestra meta de 100.000 suscriptores. Así que les pedimos a todos, por favor, suscríbanse al canal. Se lo agradeceríamos mucho. Oye, tu like y tu suscripción es mi sueldo. Así de simple. Sigamos con el video. Número 5. Seiko en el cine. Hay varios modelos Seiko que son muy icónicos y que si usted está viendo este video, quédese hasta el final porque va a aprender de los modelos Seiko que tienen que saber. Y si un día de mañana usted habla con un experto relojero, va a saber lo mismo que él y quizás más incluso. ¿Qué Seiko son famosos? El voice memo que sale en los cazafantasmas, en Ghostbusters. Ya. Que podía permitir hacer mensajes de voz. El American Psycho, ¿te acuerdas de esa película? Todo el mundo cree que ese tipo está usando un Rolex, como era millonario en la película. Sí. Todo el mundo cree que tiene un Rolex Datejust, pero no es un Rolex Datejust, es un Seiko SNK. Lo que pasa es que en la película contactaron a Rolex y como el personaje era asesino y estaba asociado como algo malo, no querían usarlo. Entonces lo pusieron un Seiko. Y ese Seiko es como el Seiko más caro que se ha fabricado, porque es un Seiko muy económico, pero está ahí presente en American Psycho. Que no lo engañen otros creadores de contenido relojero. Aquí está la verdad de la verdad. Volver al futuro. Es famoso el CA53 de Marty McFly o el CA50, pero el Doc usa un Seiko para medir de cronómetro digital, el A826. Muy icónico. Otro Seiko icónico, el que usa la chica de Alien. El Seiko Ripley se le conoce. Un cronógrafo hecho por Giugiaro, por un diseñador italiano con los botones a los costados. Muy icónico también. En Final Fantasy aparece uno digital. Y yo quiero hacer ganar uno, pero no ganar. El Seiko Army, el reloj que usó Arnold Schwarzenegger en la película Depredador. El H500, el de 1987. Yo tengo el original, el del 87. ¿Ya? Me gasté mi dinero que gano andando vendiendo relojes en este reloj. No, pero no es el Seiko Army. Nobleza obliga, muchachos. El reloj Seiko más icónico en la historia del cine está en la película Apocalipsis Now, el Capitán Willard. En 1979, un reloj muy famoso con la referencia 6105. Existe un pequeño debate si es el 6105, el 8110 o el 8119. Fue usado por el actor Martin Sheen en la película Apocalipsis Now. Si no han visto esa película, muchachos, dejen de ver este video, cierren YouTube y vayan a verla. Es extraordinaria película, ¿o no, Bala? No la he visto porque es una película
película para niños. Pero como para niños. Está basado en un libro de Joseph Conrad que se llama El corazón de las tinieblas, también muy bueno. Y tiene que ver con el viaje del héroe hacia la locura humana de la guerra, pues vale. El mismo director del Padrino, de Coppola. Y tú vas avanzando y vas viendo cómo el personaje se va volviendo loco a medida de que se va adentrando en la selva. ¿Y quién es el fiel compañero del actor? Su reloj es su muñeca, su Seiko Captain Willard. El personaje se llama Captain Willard y por lo mismo le pusieron así al reloj. Este reloj fue producido entre 1968 y 1977 y fue escogido para la producción debido a que muchos soldados que en verdad fueron a pelear a Vietnam en verdad usaban este reloj. Ahora, no era un reloj de uso masivo en la guerra, ya que era un reloj bastante caro. Costaba $95 ese modelo cuando salió. En dinero actual, yo hice el cálculo con la inflación, son $860. Un reloj muy icónico de la guerra de Vietnam y es muy icónico en la película. Tiene un segundero que es particularmente lindo y yo encuentro precioso el diseño. Es el reloj Seiko más icónico de todos los tiempos. Y voy a darles otro consejo a la comunidad dando la hora. Al igual que con los cronógrafos Seiko, no se lo compren, bueno. Ya está prostituido y falsificado al infinito. Ya comprarte un Captain Willard en eBay es total, fuera de que es carísimo, Frankenwatch, partes chinas, falsificaciones. Entonces, a menos que se lo compren como a un vendedor ya con reputación, no recomiendo comprarse un Captain Willard de segunda mano. Pero eso no quita que sea uno de los relojes más lindos de la historia de Seiko y el más icónico de Seiko en la historia del cine de todos los tiempos. Número 5, el Seiko Captain Willard. Siguiente categoría. Resumí esta categoría como el Seiko más icónico de uso diario. Uso diario engloba todo, porque sentí que había un montón de relojes que eran icónicos de Seiko que no cabían en ninguna otra categoría, entonces hice esta categoría especial que es de uso diario. Voy a nombrar varios relojes rápidos para que la gente tenga por lo menos el nombre de relojes icónicos Seiko, pero voy a nombrar al final con una pequeña biografía el que me parece el más icónico de uso diario de Seiko. ¿Te parece? Dale. El Seiko Laurel, el actual Seiko Cocktail, el Alpinist, el primer reloj para subir cerro en Japón, el Lord Matic, el Vanak, el Silverwave, los SNK, muy icónicos obviamente. El año 2010 usted coleccionaba relojes, de seguro tiene un Seiko SNK. El Seiko Actus, el Velmatic, el Golf Feather, el Seiko Matic, el Seiko Champion, tantos relojes Seiko uso diario, ahí déjenme en comentarios, yo escribí lo que me acordé, ¿cachai? Pero para mí el Seiko uso diario, así el Seiko piolita, de diseño tranquilo, para mí es el reloj Seiko que rompió un récord y que tiene mi complicación favorita en la historia relojera. ¿Cachai lo que estoy diciendo, muy malo? Cuando a mí me dicen, oye, ¿qué complicación quieres? Yo no quiero GMT, yo no quiero cronógrafo, yo no quiero nada de eso. Yo quiero lo que hizo nacer este modelo en el mundo. Me refiero al Seiko Lord Marvel de 1967. Es un reloj que en primera instancia no parece gran cosa, pero tiene un secreto dentro de su mecanismo: las vibraciones. El segundero en los relojes de cuarzo da golpes, segundo a segundo. Sin embargo, en los relojes mecánicos existen engranajes dentro del reloj que es el que mueve el segundero, y es por eso que mucha gente prefiere los relojes automáticos, ya que pueden ver el deslizamiento del segundero de una manera más bella, más casual, más simpática. Y el Seiko Lord Marvel estrenó un nuevo tipo de movimiento en el mundo. Dependiendo de la cantidad de vibraciones que hace el reloj, es qué tan suave se mueve este segundero. Y este reloj logró un récord mundial en conjunto con la empresa Girard Perregaux el año 67, que entregó 36.000 vibraciones. ¡Bala! Mira esa mantequilla moviéndose. ¿No te imagináis esquiando viendo eso? Sí. ¿No te imagináis arriba de una ola? La así mantequilla surfeando. pasando por el sartén caliente. Me encanta cuando las compañías relojeras hacen esta complicación. Seiko se le conoce como high beat, en otras compañías se les conoce de otra manera, y es una de las cosas que más me fascina. En esa época además se estrenó para la línea Seiko básica, no estaba presente ni en King Seiko ni en Grand Seiko, y al ver que les fue bien, lo empezaron a utilizar en calibres de esas dos gamas más altas en la compañía Seiko, y hoy día son muy presentes incluso en la Grand Seiko, se siguen haciendo complicaciones de 36.000 e incluso más. Como dato, hoy día ya está bastante caro el de las 36.000. Sigue siendo bastante pagable para lo buena que es la máquina. Existen otras compañías japonesas que también tenían complicaciones de 36.000 en los años 60 y 70. Me faltó mencionar en las gangas relojeras, búsquense relojes japoneses de 36.000 vibraciones, porque son muy económicos los de los 60 y los 70 y todavía son pagables. Y van a poder tener un grandioso reloj y muy icónico. Grande el Seiko Lord Marvel. Se queda con el penúltimo puesto, el número 6, el reloj de uso diario más icónico de la historia de esto. Valas me conoce ya a esta altura. ¿Cuántos años llevamos trabajando juntos? A ver, cuando enloqueciste, pasó como 4 años. Como 4 años ya en nuestras Y ahí- mentes sucesivamente. Hemos mencionado varios Seiko digitales, de hecho el Seiko Agni tiene una pantalla digital, pero nos falta igual la categoría exclusiva, cuál es el Seiko digital más icónico de todos los tiempos. Y adelante, esta va a ser la decisión más polémica de toda la lista. Relojes Seiko muy icónicos digitales. El 06 LC del 73, que para muchos es el primer reloj de cristal líquido del mundo. El 0634, que fue el primer cronómetro
digital de la historia. Ese tiene varias versiones, yo tengo dos. Tengo el con correa negra. Puta, el reloj lindo, bueno. Yo creo que está entre mi top 3 de los relojes digitales más lindos de todos los tiempos. Es precioso. Los Seiko World Time también, que inspiraron mucha relojería digital. Hay Seiko con calculadora. Hay tantos Seiko digital tan entretenidos. Conozco muchos relojes muy raros, pero no es el sentido de este ranking, porque este ranking es de los icónicos. Y tengo que decir, el reloj Seiko digital más icónico de todos los tiempos, el G757 Sports 100. En 1983, para la saga de películas de James Bond, en ese momento protagonizadas por Roger Moore, siempre James Bond tiene un reloj importante, ¿verdad? En ese tiempo usaba Seiko, y como en ese momento los Seiko digitales era lo que estaba tratando de promocionar la compañía, James Bond usó relojes digitales, ¿ya? Usó varios Seiko, hay uno con el Seiko Tele, hay uno con análogo digital, pero este G757 Sport 100 fue uno de los más emblemáticos. Ojo, hay varios G757 con ese módulo de internet. El que usó James Bond es el Sport 100. No el Silver Wave y no los otros cuadrados. Ese reloj es muy importante porque el diseño es muy emblemático. Fue el diseño que inspiró después el Casio AE1200, el famoso Casio Royal, y que fue el reloj favorito y que fanatizó al director de videojuegos japonés Hideo Kojima, y hizo que en la saga de videojuegos Metal Gear el personaje de Solid Snake usara un reloj inspirado en el G757 que incluso después se fabricó. Este reloj es muy influyente, y siempre cuando uno habla de relojería digital entre los diseñadores y gente que conoce el tema, ustedes saben que estoy metido en esto, muchachos. O sea, todo lo que yo digo sirve de algo. Ustedes que están ahí al otro lado, les importa. Déjenlo en los comentarios. Yo me siento solo igual a veces, muchachos. Les digo algo en el fondo, antes de cerrar el ranking. Yo estoy acá en YouTube porque yo vengo a desahogarme, weón. Porque esta guay yo encuentro que son los temas más importantes del mundo, weón. Yo ninguno de los relojes que están en este ranking me van a decir es que estáis haciéndolo por la tienda. Estos relojes yo no los vendo en la tienda, weón. Esta guay yo no la hago para vender. Es que lo que a mí me pasa es que yo veo esto, y yo desde que era niño veía estos Seiko, yo veía, weón, es increíble lo que se logró en esta compañía. Y como que siento que nadie entiende lo importante que es esto, weón. A mí me toca el corazón ver el weón que hizo un Seiko con televisor, ver un tipo, el G757, que después inspiró a tanta gente, los cronógrafos 61, es que son conmovedores, weón. A mí me conmueve. Yo uso esta plataforma, muchachos, al final porque necesito desahogar mi amor por esto, weón. Es una weá que me toca profundamente el corazón. Perdón que me vaya a la profunda, es que quiero desahogarme esta weá. Yo a veces pienso que estoy siendo narcisista, que estoy siendo falso, y que quiero hacer esta weá por ganar seguidores, por ganar like, por ego. Entonces, ¿cómo balanceo esa weá? Si yo tengo esos pensamientos también. Bueno, pero la gente que piensa igual que tú te va a seguir nomás, po. Y con ese discurso, que no tiene nada que ver con Seiko, y el G757, cerramos este video de hoy, de los 7 relojes Seiko más icónicos de todos los tiempos. Y me siento mucho más liviano ahora que saqué esto de mi sitio. Bala, no estáis emocionada. Me estáis mirando con cara de que estoy rayado. Estoy así... Un poquito, sí. Ya, bueno. Si les gustó este video, muchachos, obviamente pueden suscribirse a nuestro canal. Si quieren ver mi perorata sobre reflexiones relojeras, pueden seguirme en mi Instagram, alfredo.dlh. Apoyar nuestro contenido en dandolahora.cl. Bala, tienes ya su frase emblema. ¡Su like es mi sueldo! Acá les vamos a dejar más rankings relojeros y lo más importante, la lucha continúa. ¡Chao! Dando la hora. Dando la hora. Y llegó la cumbia de los Seiko. De la solución al problema de mis Seikitos. Les falta aceitado, una mantención bien hecha.